Elegimos una Biblia, hermanos, la tomamos con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Santo Dios, muchas gracias por todo lo que nos da, Señor, y por lo que nos dice tu palabra. Hoy, Señor, por favor, háblanos, dirige nuestras vidas, Señor, motívanos, danos, no sé, alguna reprensión que merezcamos, seguramente merecemos muchas, lo que tengas para nosotros hoy, Señor. Habla a nuestros visitantes de manera especial, te lo suplicamos, y a todos, bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La palabra que damos se llama el mensaje de hoy, hermanos. Está basado en Hechos 5, 17 al 42. Cuando yo era niño, me gustaba mucho pensar en las palabras que decía la gente mayor. De hecho, por eso estudié en la universidad, estudié filosofía y letras españolas. Fue mi carrera, mi especialización en la universidad fue las letras españolas. Así es que evidentemente me gusta mucho eso, la literatura y las palabras. Cuando analizaba algunas expresiones, me ponía a filosofar con esa curiosidad propia de los niños. Una de las expresiones que hacía volar mi imaginación era la siguiente. ¿Han oído esta frase ustedes? Agárrale la palabra. ¿La ha dicho usted? No sé, alguien te promete: oye, yo te pago todo tu luna de miel. Pues agárrale la palabra, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aprovecha su palabra, tómala como que es en serio, como que es verdad y que sea efectiva. Pero yo no entendía eso. Yo decía: agárrale la palabra. ¿Cómo se puede agarrar la palabra? Y por la noche me ponía a pensar en cómo se podía agarrar la palabra de alguien. Me imaginaba a alguien con la lengua así salida y otro agarrándole la lengua así. Como el niño aquel que llegó a la escuela, ¿no? De la escuela, lo reportaron en la escuela. Y dice: ¿por qué te reportaron? Porque le saqué la lengua a un niño. No es tan grave. No, pero me quedé con ella, aquí traía la lengua. Eso es otra cosa. Yo me soñaba con eso, pensaba eso, que agarrar la palabra a alguien era agarrar la lengua. O que eran palabras que salían de la boca y que alguien las agarraba. De hecho, no sé si usted sabe, pero los primeros cómics que se hicieron en la historia de la humanidad son unas inscripciones en piedra de nuestros antepasados. ¿Sabía usted eso? Ahí está una figura maya, aquí está otra figura maya frente a frente, la boca abierta de los dos, y luego sale de la boca de uno de ellos una especie de figura que habla de que están diciéndose cosas. Fueron los primeros cómics de la historia. Es que no son los japoneses los inventores, sino nuestros antepasados. Digo eso, orgullo aparte. Pero yo pensaba eso: ¿cómo es eso de agarrar la palabra? Cuando pienso en el texto que vamos a estudiar hoy, Hechos 5, 17 al 42, veo al mundo entero agarrándole la palabra a la iglesia. Veo a la iglesia hablando de una manera que se puede ver su hablar, que se puede tocar su hablar. Y la gente, los inconversos, terminan agarrándole la palabra. Ahora, ¿cuál palabra? ¿Qué proclama la iglesia? La gente que rodeaba la congregación cristiana del primer siglo, en su mayoría eran gente, lo leímos el domingo pasado, que tenían temor o respeto a los cristianos. Pero se fueron convirtiendo muchos de ellos, muchos, de todos los estratos de la sociedad se fueron convirtiendo. En la entrada triunfal de nuestro Señor, previo al libro de los Hechos, el Señor hizo algo que seguramente fue lo que después reprodujo la iglesia cristiana en el primer siglo. Cuando pensamos en la entrada triunfal, siempre pensamos con una visión triunfalista. Fue declarado rey. Se quitaban sus túnicas, las ponían para que el burrico donde pasaba él no pisara la tierra, era un símbolo de honrarlo. Las palmas de los árboles que cortaban y cantaban: Hosana el que viene en nombre del Señor, que era una canción que habían entonado en la época interbíblica entre Malaquías y Mateo. Hubo una época en la que un tal Judas Macabeo había obtenido una gran victoria contra un rey malvado, y entonces se cantaba eso, y era una festividad que se llevaba a cabo, y ahora se lo cantaban a Jesús, reconociéndolo como el Mesías, como el que era enviado por Dios. De hecho, los fariseos, los saduceos, se enojaron y dijeron: mira lo que dicen. Y fue cuando el Señor dijo: si ellos callan, las piedras salvarán. ¿Recuerdan ustedes eso? Y siempre nos quedamos con la idea triunfalista. De hecho, se llama la entrada triunfal de que Él fue declarado rey. Pero discúlpeme, no es la esencia de la escena. Porque usted y yo sabemos que días después, pocos días después, lo crucificaron. Y uno siempre se pregunta: ¿dónde estaban esos que decían Hosana el que viene en nombre del Señor? ¿Dónde estaban? Cuando se puso en la balanza, ¿a quién liberamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente gritó: a Barrabás liberta, y a Jesús crucifica. ¿Dónde estaban estos que decían Hosana el que viene en nombre del Señor? Uno siempre se pregunta eso. Entonces, la esencia de la entrada triunfal no es exactamente
que ha sido reconocido rey. Eso ha pasado antes. ¿Se acuerdan cuando en la alimentación de los 5,000? La Escritura dice que quisieron hacerlo rey y él huyó. Porque era rey, no necesitaba que lo hicieran. Era rey. Por eso aquellos cantos modernos que hablan de entronar a Dios y de exaltarlo como rey. ¿Qué te pasa? Ya es rey, ya es Dios. No tenemos que exaltarlo, ni entronarlo, ni ordenarlo, ni nada. Él es ya eso de antemano. No depende de nosotros que sea rey o no. Así es que, ¿cuál es la esencia de la entrada triunfal? El desafío. Él presentó un tremendo desafío. Su palabra, Él es la palabra viviente, de hecho. Su palabra en acción, montarse en un burrito, era señal de ser un rey de paz. Si hubiese venido un caballo blanco, era señal de que era un rey de conquista. Pero entrar montado en un animal de carga era símbolo de que era un rey de paz. Y lo que estaba haciendo era un desafío bárbaro a los hombres de aquella época, a los religiosos de aquella época. Los eruditos dicen que se estaba suicidando. Hacía tiempo que el Señor Jesucristo no entraba a las ciudades, predicaba en las afueras de las ciudades, porque lo querían matar. En varias ocasiones tuvo que escaparse de alguna manera, que lo querían matar, pero esa vez llegó a Jerusalén en los días más aglomerados. Haga de cuenta que hubiese ido a la basílica el 12 de diciembre. Lleno, peregrinaciones por donde quiera, gente danzando. Haga de cuenta que hizo eso Jesús. Y llegó, pero no llegó a avalar lo que estaban haciendo. No llegó a exaltarles, a decirles qué bien lo que están haciendo. No llegó a eso. Llegó a desafiarles. Llegó a decirle a las autoridades religiosas de aquella época lo que están haciendo y lo que enseñan y lo que hacen en el templo. No es lo que dijo mi padre que deben hacer. Yo soy la verdad, el camino, la vida. Fue un desafío bárbaro. Por eso digo que algunos piensan que se estaba suicidando. No creo yo que era la intención, aunque sí, ciertamente murió después de esa entrada triunfal y de las cosas que hizo durante esa semana. Digamos, si es así exactamente en las fechas como las plantea el calendario cristiano, entonces entró un domingo y el viernes siguiente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el viernes siguiente fue crucificado. El domingo resucitado, bendito sea el Señor. Pero creo que eso nos lo dejó como ejemplo de lo que hace la iglesia también. Esta iglesia del primer siglo fue una iglesia también que desafiaba a la gente de su tiempo con la palabra. No existía la Biblia, tal como la tenemos ahora. Existían rollos del Antiguo Testamento, no estaban juntos todos, no estaban en un códice. Este es el formato de códice. El formato de aquella época de los libros se llamaba libros, eran rollos. Se escribían entre los hebreos, se escribían de izquierda a derecha. Así es que eran así, en ocasiones eran muy largos. Se dice que llegó a haber libros de 9 metros. Entonces la gente escribía aquí y se iba escribiendo. En ocasiones por ambos lados para ahorrar, porque era bastante costoso aquella cosa. Y no tenían Biblia los primeros cristianos, pero lo que compartieron fue la palabra de Dios. La palabra que estaba en el Antiguo Testamento, que sabían y estaban explicándola a la luz de la enseñanza de Jesús. Y también la palabra de Dios, que a través de ellos estaba Dios dando, porque escribieron el Nuevo Testamento. De hecho, el libro que estamos leyendo, el libro de los Hechos, es justamente uno de los libros sagrados, y ellos lo estaban escribiendo en ese momento. Esto que vamos a leer ahorita del libro de los Hechos, es lo que ellos estaban haciendo en ese momento y se está escribiendo. En acción estaban escribiendo la palabra. Por eso, aunque no tenían Biblias, ni folletos, como nosotros tenemos, ni boletines, ni documentos que compartir, no hacían otra cosa que compartir la palabra. Por cierto, necesito un inalámbrico, hermanos, aquí para la hermana Yani. Ahí está ya, porque me va a ayudar a leer. Sí, me lo pasa para acá, hermana Yani. Tenga este. Ay, disculpe mi pequeña botellita discreta que tengo ahora. Pero es que son electrolitos que necesito tomar. Si no, doy el azotón aquí. Muy bien. Y para hablar de la palabra que proclamaban la iglesia del primer siglo, vamos a hacer un acróstico con la palabra Biblia. Y usted dice, no. Sí, un acróstico. Sí, vamos a hacer un acróstico con la palabra Biblia, aunque usted no lo crea. ¿Cómo es esa palabra que comunicamos? ¿Cómo es esa palabra que los primeros cristianos comunicaron, tanto que el mundo les agarró la palabra? ¿Cómo es la palabra que nosotros debemos comunicar hasta el grado que la gente de afuera nos agarre la palabra, nos crea y viva lo que le compartimos, lo que le profetizamos? Número 1, con la letra B de la palabra Biblia. Beligerante contra la falsa religión. Se oye feo, ¿no? O fuerte, pero así es la palabra de Dios. Beligerante, ¿le capta beligerante? O sea, guerra, violencia,
con ganas, con garra, viene de violencia. Beligerante contra la falsa religión. Lean conmigo, o lean, hermana Yani, los primeros versículos, por favor, 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Nuestra enseñanza no hace concesiones con el mundo. Es la verdad y revela el amor incluso de quienes tienen el poder, es la verdad y revela el error incluso de quienes tienen el poder de la religión del momento histórico determinado. Hay congregaciones, hay predicadores, hay cristianos que prefieren hacer concesiones con el mundo para no meterse en líos, que nadie los critique, pues no, todos los caminos conducen a Dios, no te preocupes, si eres sincero en lo que crees, pues ha de estar bien. No, los primeros cristianos de la historia compartieron una palabra beligerante, tanto que las autoridades religiosas de la época se sentían ofendidos con ellos, con lo que decían. ¿Por qué? Porque el cristianismo no hacía concesiones. No le decía, no, todos somos iguales, no te preocupes, hay ecumenismo aquí entre nosotros. En lo esencial, unidad, en lo no esencial, respeto, y en todo amor, tolerancia, y en todo amor. No, los primeros cristianos desafiaban a la gente en una forma directa. En todas las épocas, los religiosos se han opuesto a la predicación de la verdad de Dios, porque ésta revela sus patrañas e intereses ocultos. Fíjese, lo que dije es muy grave. En todas las épocas de la humanidad, los religiosos en el poder de alguna nación se han puesto en contra de la predicación de la palabra de Dios verdadera. En todas las partes del mundo. Haga un análisis, estudia la historia universal y verá que eso ha pasado en todas partes. Y no digo mucho sobre nuestro país, México, para no ofender a ninguno aquí que tenga una religión diferente a la que estamos viviendo en este lugar. Pero así es, si usted analiza con sinceridad, amigo, amiga que nos visita, si usted analiza con sinceridad, vea, regularmente los religiosos se han opuesto a cosas buenas, porque pierden su poder, pierden su estatus. Y aquí vemos a la iglesia del primer siglo, beligerante, con una palabra beligerante. En esta ocasión encontramos a Pedro y a Juan siendo encarcelados. Es la segunda vez que se les enjuicia por predicar la verdad. No robaron a nadie, no golpearon a nadie. ¿Cuál es su delito? Predicar la verdad. Pero no sería la última. Y después de ellos otros miles, muchos incluso fueron asesinados por la fe. Miles de cristianos asesinados por la fe. El pasaje nos habla de la envidia y la violencia de quienes no tienen la fuerza de la razón. Y como no tienen la fuerza de la razón, entonces usan la razón de la fuerza, ¿no? Hacen que la fuerza sea su razón solamente. No hay lógica, no hay enseñanza, no hay principio, no hay interpretación alguna, solo hay violencia. Ya sabemos esta historia. Martín Lutero fue presionado para que renegara de sus escritos. Le dijeron, pusieron todos sus libros ahí, tú escribiste toda esta bola de herejías, te retractas de lo que escribiste. Él sabía que lo querían matar, ese era el punto. Si él no se retracta, lo matan. Si él se retracta, acaba con el movimiento reformador que él inició, queda como un cobarde, se desdice, aquello se detiene, no pasa más, y pidió tiempo, dice, pues déjenme leerlos porque no sé si son los que yo escribí. Estaba pidiendo tiempo solamente. Le dijeron, pues mañana a las 6 de la mañana te queremos aquí otra vez. Toda la noche orando, en vela, pidiéndole a Dios, ¿qué hago, Señor? En el fondo de su corazón, por su instinto de supervivencia, decía, pues mejor les digo que no se preocupen, que me retracto y así salvo la vida. Pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo traiciono mis convicciones? Y al otro día les dijo, a menos que me comprueben con la palabra de Dios que lo que he escrito no es verdad, no me arrepiento de una sola palabra. Mi mente está cautiva por la palabra de Dios y que Dios me bendiga. No está escrito esto en el boletín, pero eso dijo al final. Y esto que dijo al final, pero Dios me bendiga, lo está diciendo casi como una oración, porque él sabía que estaba firmando su sentencia de muerte. De hecho, ¿saben por qué no lo mataron? Porque lo secuestraron. Hubo ahí una estrategia de unos amigos y lo secuestraron, lo agarraron, lo secuestraron y se lo llevaron a un castillo donde estuvo escondido por varios años, donde tradujo, por cierto, el Nuevo Testamento al alemán vulgar, al alemán que hablaba toda la gente. Y es uno de los valores más grandes que aportó en la reforma protestante. Alguien le preguntó alguna vez cuando ya era viejo, ¿cómo le hizo usted? ¿Cómo le hizo usted para causar semejante revolución en el pensamiento, la política, el arte, la ciencia? Él respondió, yo no hice nada, ¿de qué hablan? La palabra de Dios lo hizo todo. Yo solo la dejé libre y ella transformó lo que necesitaba transformar. Es cierto,
Es la palabra. Ustedes y yo damos una palabra, la palabra de Dios. Y por sí misma la palabra de Dios es beligerante. Y mire, lo he puesto aquí muchas veces como ejemplo, pero ahora mismo le hago notar para que no piense que estoy yo inventando, aquí haciéndole al revolucionario y haciendo pensar que el cristianismo tiene que ser así. Y usted dice, no, si el cristianismo es paz y amor, peace and love. Yo le hago una figura aquí satánica, porque esa figura así que paz, el amor y paz es una figura satánica. Es una cruz invertida y quebrada de sus brazos, que habla de algo en contra de Cristo. Pero hay unos que la traen ahí, ignorantes, no saben lo que es. Pero mire, le pongo como ejemplo. Usted tiene un maestro ateo en su escuela. Tiene todos los honores, se graduó en donde usted quiera, no sé qué. Pero la Biblia habla de él. ¿Y qué dice la Biblia de él si es ateo? Dijo él, ¿qué? El necio en su corazón, ¿qué? No hay Dios. Entonces, ni modo que usted le diga a su maestro, no maestro, la Biblia habla cosas lindas de usted. La Biblia dice que la gente como usted, no, qué chula de personas, niegan a Dios, hacen argumentos filosóficos y no sé qué para negar a Dios. No, usted le tiene que decir, si él le pregunta, usted tiene que decir lo que dice la Biblia de él. ¿Y qué dice la Biblia de él? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se lo dice así mejor, como dice el versículo, para no decirle necio, seco, directo a la cara. Mejor le dice, la Biblia dice, dijo en su corazón. Es decir, la palabra de Dios es beligerante, discúlpeme, desafía a los seres humanos a un cambio de pensamiento, de ideas, de forma de ser. De repente quien quiere suavizar el cristianismo, quiere suavizarlo. Y pues Jesús es el Dios de amor, sí, es el Dios de amor, por supuesto que sí. Es el Dios que perdona, es el Dios que da oportunidades a los seres humanos, pero justamente desafía a los seres humanos a seguirlo, a creer en Él, andar por el camino angosto y entrar por la puerta estrecha, porque es el único camino y la única puerta para la vida eterna. Es Él mismo. Entonces, número 1, ¿cómo es la palabra que damos ustedes y yo al mundo? Beligerante contra la falsa religión. En segundo lugar, letra que sigue de la palabra Biblia, ¿cuál es? Y invencible e imposible de detener. Léanos, hermana Yani, por favor. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Dos cosas me impresionan y me alegran mucho de esta narración. Número 1, el hermano Lucas cuenta que un ángel llegó y lo sacó de la cárcel como si fuera cualquier cosa. ¿Se fijaron ustedes en eso? Dice, entre tanto que vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y todos los ancianos, dice, perdón, es antes. No lo encuentro, pero ya lo leímos. Mi cerebro no funciona perfecto ahorita. Pero dice así como que, y un ángel llegó y lo sacó. O sea, así como que se pararon en el Oxxo, compraron unos refrescos y se siguieron. Me hace pensar que eran experiencias normales en la iglesia del primer siglo. Milagros que eran lo normal. No sé, usted y yo, ¿nos pasa eso? ¿Sucede un milagro de eso? No, hombre, nos la pasamos contando todo el santo mes. Hacemos una película del milagro, ¿no es cierto? Escribimos cosas y nos paramos donde quiera a contar con lujo de detalles. Y entonces el ángel llegó y alguien quiere saber cómo era el ángel y tenía ojos de qué color y las alas o qué sé. La Biblia no dice que tuvieran alas, pero así lo hace el arte religioso de otra época, ¿verdad? Y diríamos muchas cosas, pero aquí Lucas solamente dice que un ángel lo sacó. Y la otra cosa que me emociona es que imagínense, van a buscarlos a la cárcel, que está cerrada por todas partes, y no están. ¿Qué? ¿Y los que encarcelamos, dónde están? Empezaban a encontrarse ahí tímidos, temerosos, tristes, que les iban a haber dado de cenar, ¿usted cree? De comer, su atolito para su leche tibia, su café expreso para esa noche con una concha, con una de anís, ¿cómo se llaman los que son de anís? Con un cocol, Dios mío, es lo único que extraño de ser celíaco. Eso es porque no hay sin gluten. Y no, ahí estuvieron hambrientos y demás. O así estaría. Dije, no hombre, ya les dimos
La doctrina de choque, ya los maltratamos bastante, ahora sí los vamos a convencer de que no prediquen. No solo no están en la cárcel, sino que salen. Y dijeron, otra vez la burra al trigo, porque están otra vez en el templo predicando, porque Dios les dijo a través del ángel, háblenle a todo el mundo. La iglesia no está sola en la tarea de enseñar la verdad. Si así fuera, la lucha sería infructuosa. Pero no es así, nos acompaña el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, y Él blande su espada, porque recuerde que la Biblia es la espada del Espíritu. No hay enemigo que nos pueda detener si Él está con nosotros. ¿Se imagina la sorpresa? No hay nadie en la cárcel y están otra vez en el templo predicando. En aquella época el templo estaba abierto desde temprano para que la gente buscara a Dios desde el alba. Seguramente Dios tenía planes con aquella gente y necesitaba a sus apóstoles que estuvieran ahí y no en la cárcel. La orden del ángel fue clara. Léanlo conmigo, por favor, está en la pantalla. Comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Esta misma orden se nos ha dado a nosotros, por eso nadie puede vencer la enseñanza de la iglesia. Porque no se trata de una noticia común, sino de una verdad vital que es necesario que todos sepan. Es necesario que todos sepan. Nuestra tarea de enseñanza es definitivamente una tarea con victoria segura, es victoria segura. No dejemos de hacerlo, en eso siempre seremos invencibles. Cuando tenemos el congreso Crece, o cuando voy a congresos de pastores y hablamos sobre el crecimiento de la iglesia, sobre cómo lograr cumplir el plan de Dios y ser una iglesia pues fuerte que hace la voluntad de Dios. Y a veces me preguntan porque algunos piensan que a nosotros nos ha ido bien como iglesia y nos ha bendecido Dios porque hemos crecido y esas cosas, tenemos muchos ministerios, tenemos muchas cosas que hacer aquí en la iglesia, muchos trabajos. Y cuando me preguntan, una de las cosas que yo digo, entre varias que otras que enseño, es enseñar la palabra. Hay que enseñar la palabra. El problema de muchas congregaciones es que enseñan humanismo, enseñan superación personal, enseñan psicología, enseñan que los 4 temperamentos y no sé qué. Ahora, si en una conferencia con mujeres, con varones, no sé qué, tenemos que hablar de eso para ser sensible, para ser clara, una enseñanza bíblica, está bien. Pero lo que enseñamos es la Biblia, no lo otro, no la psicología, no la filosofía. Lo que enseñamos es la Biblia, la palabra del Señor. Ya lo dijimos la semana pasada, en nuestra iglesia, si usted viene los miércoles, va a chutarse toda la carta a los romanos. No sé cuántos están yendo los miércoles aquí presentes, pero hasta me da no sé qué risa porque veo las caras de algunos de los que van a los miércoles, porque vamos versículo a versículo casi. Hemos estudiado 2 veces un texto más o menos largo, pero ya vamos varios mensajes de miércoles en donde no hay más que estudiar un solo versículo porque está demasiado cargado de enseñanza. ¿Quién sabe cuándo iremos a acabar la carta a los romanos? Porque vamos profundamente, yo espero que sencillamente, con claridad. Si vamos los miércoles, estudiamos Romanos. Si venimos los domingos, estudiamos Hechos. Domingos, sábados, Hechos. Si vamos a una zarza, estudiamos el Sermón de la Montaña. Biblia, palabra de Dios. Si estudiamos en el camino de Maús, nos chutaremos desde Génesis hasta Malaquías. Y usted está desesperado y dice, ¿a cuándo comenzamos, pastor? Sí, porque hemos tenido una introducción bastante larga. Y si va con las mujeres, estudiará también la palabra de Dios en relación a la inteligencia espiritual de la que Dios habla y que enseña a las mujeres en particular. Es decir, no hay de otra, comuniquemos la palabra. Nuestra tarea de enseñanza es definitivamente una tarea con victoria segura. No dejemos de hacerlo. En eso siempre seremos invencibles. En eso siempre seremos invencibles. Estudiemos y compartamos la palabra de Dios, aunque le duela a la gente. Que nos disculpen, con todo respeto, cualquiera aquí que se siente de repente aludido cuando hablamos de la palabra del Señor y siente que estamos, no sé, confrontando sus ideas religiosas, ¿qué le vamos a hacer? De eso se trata, el compartir la palabra del Señor. Siempre es un desafío la palabra del Señor. Hoy por la mañana llegué tarde al culto de las 8 porque a las 6 de la mañana ya no soportaba mis malestares y llamé a los doctores de Médica Móvil, un seguro de gastos médicos que tenemos, la familia, y fueron los doctores a verme, me pusieron, por cierto no le atinaban, estoy todo así como, ¿cómo se dice? Como crucificado porque tengo como estaba deshidratado, parece que eso afecta para que las venas no estén, ¿cómo se dice?, infladas o visibles, y entonces no me podían poner, me picaron varias veces, pero antes de eso, yo ahí diciéndole lo que siento y esas cosas, ya sé qué es, porque pues, ya es mi enfermedad. Y entonces me dice el doctor así como con voz de telenovela colombiana, está deshidratado.
Se oyeron los violines, tiritín, titín, titín, tititín, los violines de la película de Boris Karloff. ¿Se acuerdan las películas de Boris Karloff? Tititín, titín, titín, tiritititín. ¿No se acuerdan? ¿A poco son más jóvenes que yo aquí la mayoría? Se oyó así como feo. Pero luego dijo el doctor, con ánimo, como que me vio la cara, y dijo, pero no se preocupe, ahorita lo solucionamos. Le vamos a poner suero y ahí le ponemos la medicina y no sé qué. Oh, perfecto. O como cuando vas al doctor y te dice que salió positivo tu análisis. Ya hemos dicho que cuando sale positivo es bastante negativo. Pero te dice, pero no se preocupe, porque remedio hay para eso. Así la iglesia confronta, enseña. Y es invencible cuando comunica la palabra del Señor. ¿Qué letra sigue? B. Buscadora de los hombres y mujeres del pueblo. Léanos, hermana Yani, por favor. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Dos cosas interesantísimas. ¿No le agrada la idea que nos acusen de eso? Han llenado de su doctrina todo Jerusalén. ¿No estaría padre que alguien nos insultara de esa manera? Es que ustedes llenan de su doctrina todo el DF. ¿No sería padrísimo que nos dijeran? Ya no hay DF. La CDMX. Ustedes están llenando de su doctrina. Amén. Amén. Debemos decir sí, amén. Gracias por decírnoslo, por recordárnoslo. Gracias. Y la otra cosa, otra vez, ellos incluso se defienden como gato panza arriba, porque en la predicación apostólica, la predicación de Pedro fue esta: ustedes lo mataron. O sea, siempre se lo referían. Así se dice, me lo refiere, luego me lo refiere. Sí, o dicho de otra manera, se lo restregaban en el rostro, pero no sin esperanza. No, les hacían ver eso, les hacían ver su pecado, pero luego les daban la oportunidad del arrepentimiento. Los políticos y religiosos se oponían a la proclamación de la enseñanza de la iglesia. Pero qué cosa curiosa, el pueblo no. La gente común del pueblo no se oponían. Al contrario, el pueblo los defendía. Las cosas buenas terminan siendo valoradas por la gente. El mundo está perdido sin duda, pero no del todo. Aún hay esperanza, aún hay personas con sensibilidad para la verdad de Dios. Aún hay corazones abiertos y es por ellos que el Señor nos manda a seguir adelante con la tarea de compartir la verdad. Por eso no soy calvinista y por eso me cae tan gorda esa doctrina. Ay, disculpen ustedes. Es cierto que el hombre está depravado sin duda, pero hay algo de Dios todavía en él. Tan es así que puede responder a la oferta de Dios, de su gracia, puede responder con fe. Por eso la Biblia está llena de desafíos. Si no fuera así, si no hubiera libre albedrío, ¿para qué hay desafíos? Escogeos hoy a quién sirváis. Le tendríamos que decir a Josué: es que no sabes que ya están escogidos, ¿para qué los pone a escoger si ya Dios los escogió? O cuando Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, ¿para qué dice eso? Si a los que van a venir porque Él le dio la gana que vinieran. No, el ser humano tiene una decisión que tomar. Si sí o si no, recibe la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos. Nadie nos salva más que la gracia de Dios, pero es por medio de la fe, creyendo cada uno de nosotros. Y resulta que hay gente con sensibilidad, gente que está dispuesta a decir sí. Lo he explicado en otras ocasiones este asunto. El hombre es tan imperfecto, tan imperfecto, tan imperfecto, que ni siquiera es perfectamente malo. ¿Me expliqué? O sea, es tan malo que hasta para ser malo es malo. Lo que quiero decir es que en el fondo de su corazón hay una esperanza, hay una luz. Puede clamar a Dios, puede buscar a Dios, porque Dios lo buscó a él primero, porque Dios pone en él su Santo Espíritu que le motiva a creer, que le motiva a buscarle a él. Ciertamente, todo viene de Dios, pero ese hombre finalmente tendrá que tomar una decisión, si sí o si no, acepta la obra de Dios en su vida. Pero qué privilegio, otra vez, los acusaron de haber llenado Jerusalén con todas sus enseñanzas. Eso es lo mejor que le pueden decir a una iglesia. La enseñanza de esta comunidad era popular. Lo que enseñaban estas gentes era una enseñanza popular, no era elitista ni excluyente, era algo que toda la gente podía tener. Por eso decimos que es una enseñanza buscadora de hombres y mujeres del pueblo. Hay personas que creen que los predicadores debemos hablar muy elevado, así con palabras domingueras, para que la gente no entienda mucho y tengan que tener un diccionario aquí teológico, ¿no? Para traducir lo que uno está diciendo. En alguna iglesia donde fui pastor hace algunos años, hace 19 años, una hermana, guardatemplo, me dijo una palabra que
que yo decía, ¿cuál es la idea? Porque me abrazó y estaba así como muy emocionada, llorando. Me dijo, pastor, le entendí. Yo dije, yo pensé, pues, yo también. ¿Pero qué quería decir? Pues tal vez no entendía a menudo los sermones, pero esta vez entendió el sermón. No sé si saben de aquel predicador, que era más o menos, no era tan buen predicador. Le costaba uno trabajo invitarlo a predicar. Pero un día fue a una iglesia a predicar. Era un culto de adultos, pero había un niño por ahí. Y un diácono le mandó un papelito que decía, señor predicador, hay un niño en la audiencia. Y el predicador dijo, ¿y a mí qué? Pero se sintió comprometido con eso. Y predicó, bajó su nivel de palabrería y esas cosas, y predicó con la intención de que el niño lo escuchara. Y fue fantástico su mensaje, y todos lo felicitaron. Y decidió que cada vez que predicara en cualquier lugar, iba a predicar como si hubiera un niño en el lugar. Y cuando le preguntaron alguna vez, después de haber sido un gran predicador famoso, oiga, ¿cuál es su clave? Y dijo, siempre predico como que hay un niño en el lugar. Me gusta la idea. La iglesia primitiva predicaba para que los obreros le entendieran, para que los filósofos entendieran, para que los políticos entendieran, para que todo el mundo entendiera, porque para todos tenía significado. Es seguro que algunos, no siendo cristianos, se opusieron a los religiosos de la época, porque se dieron cuenta que la comunidad de discípulos de Cristo tenía la verdad. Que nuestra enseñanza sea pertinente a la gente de nuestra comunidad social. Por eso, hermanos, por eso en ocasiones yo exhorto aquí a nuestra iglesia, lo enseño en el Congreso Crece también, que no usemos tantas palabras domingueras. De repente estamos en un culto y pasa al frente a orar un hermano, una hermana, y ¿qué dice el hermano? La hermana, Señor, te pedimos por el piélago insondable de tu gracia. Y los recién llegados visitantes dicen, ¿dónde quedará eso? O la hermana que dice, hermanos, inclinemos nuestra cerviz. Y nuestro amigo visitante dice, ¿eso qué es, oye? ¿Duele? ¿Para dónde se le hace? ¿Cuál es la cerviz? Es la cabeza. ¿Por qué no decimos la cabeza? Además, ni siquiera tenemos que inclinar la cabeza. Puedes orar con la cabeza para arriba, ¿no? De cabeza puedes orar si quieres. Y nadie dice, hermanos, pongámonos de cabeza, vamos a orar. Nadie dice eso, ¿verdad? Pero podíamos orar de cabeza, ¿cuál problema? Pero nadie dice, pero esas palabras domingueras, ¿no? Esas palabras así, en ocasiones fanfarronerías teológicas. O el predicador y que de repente dice, porque en la parucia del Señor seremos desafiados. Y usted dice, ¿la parucia ya sabe quién es? ¿Cómo se apellida? Segunda venida del Señor. Eso quiere decir eso. Punto, ya se acabó. Y no estoy diciendo que no, el predicador de vez en cuando nos explique una palabra bíblica para que entendamos su significado. Sí, es importante, es útil. Pero usarlas así como parte de nuestra oratoria, hasta de nuestra forma de hablar, entonces no llegamos a la gente. Y la iglesia del primer siglo, y nosotros debemos imitarle, compartió una palabra, ya dijimos, beligerante contra el error, invencible e imposible de detener, pero también buscadora de hombres y mujeres del pueblo. La palabra que compartían encontraba seres humanos y los transformaba. Que nuestra enseñanza sea pertinente a la gente de nuestra comunidad social. ¿Qué letra sigue en la palabra Biblia? L de libertadora del yugo del pecado. Léanos, hermana Yani, por favor. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel. Creo que leyó de más, ya, ¿verdad? ¿verdad? Sí, hasta ahí era. Muy bien. La enseñanza que nos corresponde compartir confronta a los seres humanos con su pecado, pero también les da la bendita opción del perdón. Una vez más, Pedro señala la culpabilidad de los políticos y religiosos en la muerte de Cristo. Parece que era algo que no podía dejar de decirles, pero también ofrece la gracia del perdón. No vale la pena ninguna religión, si no nos dice cómo experimentar la libertad del pecado. Nuestra enseñanza es libertadora y transformadora.
Por eso proclamemos la libertad con nuestra enseñanza. Cuando enseñamos, cuando como iglesia enseñamos, estamos enseñando a los seres humanos la posibilidad de ser libres, pero por supuesto que para eso debemos confrontarles también con el problema. Por eso el plan de salvación se puede decir en 4 ideas bien fáciles. Dios tiene un plan para nosotros, que tengamos vida eterna. Los seres humanos tenemos un problema, hemos echado a perder el plan de Dios porque hemos pecado y nos apartamos de Él y no tenemos vida eterna. Pero Dios tiene una solución para nuestro problema. Envió a su Hijo Jesucristo, Él mismo hecho un hombre muriendo por nosotros para solucionar el problema del pecado. Y número 4, entonces el ser humano tiene que tomar una decisión de si acepta o no acepta. Dios tiene un plan, el hombre tiene un problema. Dios tiene una solución y el hombre tiene una decisión que tomar. Está fácil, el plan de salvación se puede decir bien fácil. Y eso es lo que proclamaron todo el tiempo los cristianos del primer siglo. Una palabra libertadora del yugo del pecado. Anunciaban, sí, confrontaban, sí, les restregaban en el rostro su pecado. El mismo Jesús lo hizo. Jesús le dijo a los religiosos de su época: ustedes están igual que sus padres, que persiguieron a los profetas, mataron a los profetas del Antiguo Testamento. Y ustedes están igual que ellos. Y sí estaban igual que ellos, porque mataron al mero hijo de Dios. Ya no a un profeta, sino al mero hijo de Dios. De hecho, estaban peor que los antepasados. Pero la iglesia confronta a la gente, pero luego les da la opción de la libertad. Así que la iglesia sí, la iglesia anuncia una palabra libertadora del yugo del pecado. Si no hay transformación, no hemos anunciado la palabra todavía. Si no hay arrepentimiento, no estamos llegando a la gente. Pero hagámoslo, hermanos, hagámoslo, proclamemos la libertad con nuestra enseñanza. ¿Qué letra sigue en la palabra Biblia? Y invasora en la sociedad. Me gusta esa palabra. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en el camino de Emaús? Y aquí en la iglesia, en algún sermón hace algunos años, estudiamos en el camino de Emaús 2 veces ya las 40 diferencias entre ser un creyente y ser un discípulo. Y una de las grandes diferencias entre ser creyente y ser discípulo es que los creyentes son un ejército encuartelado. Tenemos la conciencia o la convicción de que somos iglesia cuando estamos juntos, como ahorita, aquí todos juntos, hechos bolita, escuchando la palabra, cantando bien bonito, todos aquí en un momento, ¿cómo se dice?, controlado. Aquí hasta los más majaderos se portan con decencia. ¿No es cierto? Porque algo pasa que cuando cruzas las puertas ya no dices las palabrotas que decías allá afuera. Aquí sí, hermano, que la paz sea contigo, hermano. Me congratulo de estar aquí. Amén, amén. Gloria a Dios, sí, es cierto, ¿no es cierto? Y allá afuera, no, hombre, ¿para qué te digo qué palabras usan algunos? Me refiero a algunos, no vinieron, son de otro culto. Por eso no les prediqué a los otros cultos, yo predico otro. Porque entrar aquí nos pone así como en modo religioso. Y creemos que aquí es ser iglesia. No, acuérdense de lo que dijimos la semana pasada. Aquí estamos un ratito encuartelados, pero luego salimos y somos soldados invasores. ¿Se acuerdan de mi vocabulario chihuahuense? Chispitiyuyo 1471. O sea, vete de aquí a hacer lo que tengas que hacer. Lo que has de hacer, hazlo ya. Es la traducción de lo que dice la Biblia. Lo que has de hacer, hazlo ya. Pero miren cómo sí somos un ejército invasor. Léanos, hermana Yani, por favor. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. La verdad que enseñamos no solo llama a los hombres, se mete en los hombres y en todos los círculos de influencia de los hombres y los invade con su poder. Podemos decir que Gamaliel es un inconverso que termina siendo usado por Dios para el evangelio, porque por causa de él dejaron de perseguirlos, por lo menos en ese momento, en esos tiempos. No nos confundamos, su principio es bueno. ¿Qué dijo él? Déjenlo, si no es de Dios no durará, si es de Dios nadie podrá contra ellos. Se habían levantado otros falsos cristos y ciertamente habían desaparecido sus ministerios, sus trabajos, sus misiones. Y él dijo, si este es igual que ellos, no va a permanecer, pero no resultó igual que ellos, resultó que este es el verdadero. Lo malo fue que él no creyó.
Lo malo fue que él no lo siguió, por lo menos no tenemos noticias de eso. Algunos en vez de llamarle rabí, que quiere decir mi maestro, le llamaban rabán, que quiere decir el maestro de todos, el enseñador de todos. Algunos también piensan que significaba la hermosura de la ley. Es decir, le llamaban a este Gamaliel la hermosura de la ley, imagínense. Tanto respeto le tenían. Sin embargo, de toda su fama y sabiduría supuesta, no se unió a la comunidad de fe. Me hubiese gustado, para yo decir que de veras era muy sabio, me hubiese gustado verlo convertido al cristianismo. De cualquier manera, terminó haciendo un bien a los primeros cristianos. Esto nos recuerda que Dios tiene aliados en todos lados. Nuestra verdad llega a la gente antes que nosotros. Por eso hay personas que cuando les predicamos aceptan de inmediato, porque sus corazones ya estaban preparados por Dios. Cuando yo era alumno del seminario, en aquella época había unas películas de rollo y había una institución, CABE y otras, medios educativos en el seminario, que te prestaban, mediante una firma y tu credencial, te prestaban un proyector de cine. Pero ¿se acuerdan, hermanos? Los de ahora creen que todo está en computadoras. Antes era un proyector, literal, con una rueda aquí, se te quemaba y andas pegándola ahí con tape y esas cosas. Y presentábamos películas. Y yo llevaba ese proyector, la persona que dirigía medios educativos en el seminario era amiga mía, y me prestaba ese proyector y me prestaba películas, y llegábamos allá al barrio, Isidro Favela, y poníamos una manta, así una manta lo más blanco posible. Algunas tenían un mapa por ahí del chamaco, ¿verdad? Porque los mapas de las mantas blancas, los mapas. Y entonces proyectábamos una película, y más de una vez pasaron cosas como estas. Más de una vez pasaron cosas como estas. De repente, entre ahí el ajetreo, los chamacos sentados, pues alguien movía el pie y se rompía la extensión. Y había pero todos estaban parados sobre ella, de jalarla y no sé qué. Y más de una vez pasó que alguna señora del barrio, algún señor del barrio, que ni siquiera estaba viendo la película, pero salió: ¿qué se ofrece, joven? ¿Quiere una extensión? Yo tengo una, mire, venga. Y ayudaban. La gente del barrio, sin ser cristianos necesariamente, ayudaban porque suponían, algo tenían la sospecha de que estamos haciendo algo bueno por la gente. Y por supuesto que sí, estamos anunciando el Evangelio de Jesucristo. La iglesia invade las sociedades y descubre que ahí hay gente sensible. Ya les conté que el otro día fui a predicar en un 15 años en un antro. ¿Se acuerdan que les platiqué? Pero déjenme les platico otra historia. Fui a predicar a una casa, una casa grandísima, una quinceañera también. Parece que el sacerdote del pueblo o del barrio no los trató bien, y entonces el papá dijo: pues no hacemos misa. Pero una hermana cristiana de nuestra iglesia les ofreció ser madrina de pastor. Yo soy madrina de pastor. Y me convenció a mí para que fuera. Pues el que pagó los platos rotos fui yo. Y fui al evento. Había 2 lugares de baile. Uno allá donde estaba uno de esos, ahora se llama DJ, en mi época se llamaba Al Capone. Al Capone los discos, ¿no? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Sí. Ahora DJ. Para mí era Al Capone, del Chicago, ¿no? El que pone los discos. Y resulta que allá estaban los chamacos en los punchis, y acá había una jarana veracruzana, con su guitarrita, o cuarto, no sé qué, y con su arpa. Y estaban diciendo coplas. Y estaba diciendo coplas contra el papá de la novia, de la quinceañera. Decían cosas como que está muy guapa la niña y el papá está regacho, hay que preguntarse de dónde salió. Y cosas así decían, ¿cómo se dice? De doble sentido y esas cosas. Pero luego, como notaron que me trataban a mí muy bien, el pastor, que ya está aquí el pastor y que gracias pastor, entonces me trataban así como si yo fuera alguien. No soy nadie, pero me trataban como si fuera alguien. Ellos se dieron cuenta que yo era alguien ahí y entonces empezaron a echar coplas a mí. Pero gracias a Dios no eran mala onda, eran buena onda. Terminaban con cosas lindas. Y de repente dice la hermana o el señor: bueno, ya, ¿a qué horas, pastor? Pues no, pues ya. Bueno, pues caían a todos los músicos, cayeron al Capone y a la jarana también. Se juntaron todos en un jardín, nomás que no estaba la quinceañera. Yo dije: oiga, ¿y la quinceañera? Ah, pues sí, va la quinceañera. La fueron a sacar allá a su cuarto, estaba con el novio en un cuarto, llegó así toda despeinada. De verdad. Yo no creo que ella estaba haciendo nada malo, pero... Y estaba así como medio alegre. No creo que se haya emborrachado con una botella. Pienso que le dieron a tomar una porquería y se puso hasta atrás. Y entonces me la sentaron y estaba muy atenta. A todo decía que sí. De verdad, así fue.
Y yo pude haberme enojado. Sí estaba enojado porque estaba re lejos el lugar y me cansé mucho ir hasta allá. Pero me emocioné muchísimo de poder irrumpir, invadir. Mire, cuando hacen una quinceañera, una fiesta, ocasión de 15 años, nadie viene a la ceremonia religiosa. Los familiares inconversos no vienen. Vienen 2, 3 ahí que la quieren ver con vestido bonito. Todos llegan directo a la fiesta. Pero esta ocasión, el asunto fue en medio de la fiesta. Ya estaban bien tomados algunos. Ya estaban enfiestados, ya habían bailado más de media hora, 1 hora. De hecho, me sacaban a bailar a mí. No accedí, mi vida. Tú ibas conmigo. Y no bailamos, no aprovechamos, hombre. Pero me encantó la idea de irrumpir, de invadirles, de lo que usted quiera, aburrirles un rato con la palabra o impresionarles y llenarles de fuego del cielo con la palabra. Le daban a la niña café y no sé qué le daban ahí como para que se le bajara, yo creo. Ya cuando acabé el sermón ya estaba más tranquila y peinada por lo menos, que era lo que me preocupaba. El papá estaba llore y llore. Y a otras personas ahí, bueno, yo anuncié el evangelio. No, hombre, los de la jarana más se agarraron conmigo otra vez. Y empezaron a decir coplas a favor mío, ¿verdad? Y en contra del papá. La iglesia irrumpe, la iglesia invade. Es un ejército invasor, no un ejército atrincherado, acuartelado. No, Señor, la iglesia es un ejército invasor. Así que la palabra que proclamamos es invasora en la sociedad. Llenamos el corazón de la gente. La gente termina recibiendo palabra del Señor y ni sabe cómo le llegó. Estoy seguro que usted tiene ejemplos como este que le voy a contar, chorrocientos. Me los escriben las personas y me los cuentan en persona, de cosas como estas. Cuando comenzamos con los grupos celulares, pasaba cada rato esto. Una hermanita que decidió abrir su zarza en su casa, le tuvo que permiso al esposo, el esposo le dio permiso pero medio enojado. Le dijo, pero no cuentes conmigo, yo no voy a ir. No te preocupes, tú te encierras, está bueno. Y el primer día él estaba ya viendo la televisión, es más, hasta le subía para que no oír nada. Pero conforme fue pasando el tiempo, se fue acercando. Ahora estaba ahí en la escalera escondido, oyendo a ver qué están diciendo. A lo mejor de chismoso, a lo mejor para saber qué cosas le estaban lavando el cerebro a la esposa, a lo mejor con una preocupación genuina, pero fue acercándose, hasta que un día no hubo zarza, porque era día de vacaciones, y le dice a la esposa, ¿qué? ¿Y hoy no van a venir tus hermanitos? Todo preocupado porque quería palabra ese día también. Así pasa también con el devocional. Gente que dice, no, tú escúchalo allá a solas, no me pongas a mí. Pero después de un tiempo le dicen, ¿qué? No vamos a ir nada ahora. ¿No lo has prendido? ¿Qué te pasa? O la hermana que lo pone en voz baja, o el joven que lo pone en volumen bajo, porque no quiere molestar a quien siempre se molesta, y finalmente le dice, no, súbele, pues ya que lo vas a oír, pues lo oímos todos, ya ni modo. Así como que todavía no aceptando, pero en el fondo, palabra de Dios que invade los corazones. Esta es nuestra proclamación. Entonces, fíjese, el mensaje que damos se trata de beligerante, de la palabra beligerante contra la falsa religión, de la palabra invencible e imposible de detener, la palabra buscadora de los hombres y mujeres del pueblo, la palabra libertadora del yugo del pecado, la palabra invasora en la sociedad. Es decir, usemos la fuerza invasora de nuestras enseñanzas y llenemos al mundo de la verdad. Esto nos recuerda que Dios tiene aliados en todas partes. Y cuando llegamos a un lugar, Dios ya llegó antes que nosotros y preparó esos corazones para que al llegar nosotros les hablemos del Señor. Y por último, letra que sigue, ¿cuál es la palabra Biblia? Aprobada por Dios. Léanos, hermana Yani, por favor. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dos cosas pueden probar la veracidad de la palabra que proclamamos como iglesia, hermanos. Dos cosas pueden probar nuestra veracidad. Los frutos. ¿Cuáles frutos? Vidas transformadas. Vidas cambiadas, esos son los frutos. Lo aclaro contundentemente. Los frutos no son un culto muy prendido. Eso puede estar basado en emociones y en la manipulación psicológica del showman que está al frente. No estoy hablando de esos frutos. Alguna vez una persona me decía, pastor, pero es que aquí en la iglesia como que no está la unción.
Seguramente se refería a que nadie se cae, que no me quito el saco y ni traigo. No me quito el saco para tirar gente o esas cosas. Eso le llaman la unción de los diamantes, porque hay gente que dice que caen diamantes del cielo, la unción de la risa santa, la unción del oro, la unción de las escobas, la unción de la borrachera espiritual. Hay gente que le gusta eso, la unción, los momentos cruciales, así, momentos llenos de emoción en la reunión. ¿Sabe cuál es la unción? Que cuando usted llega a su casa, se lleve bien con su esposa, ahí está la unción. Que cuando su esposa dice alguna cosa, viejo, que no sé qué, y usted no dice, ¿qué te pasa? Porque ¿a poco yo soy? Eso no es unción. Y que usted responda, sí, mi vida, ¿cómo le hacemos? Y que platiquemos y que nos pongamos de acuerdo, eso es la unción. Y que nos llevemos bien con nuestros hijos y que tratemos de educarlos y que paguemos nuestras deudas. Y que seamos responsables en nuestro trabajo. Que seamos honestos, que digamos la verdad, que no mintamos, que no digamos palabrotas. Ahí está la unción. La unción que transforma nuestras vidas. Lo que pasa aquí en un culto es emoción. Es cuestión del momento y hay gente que está bien prendidota, gritando no sé qué, pero sale de aquí a su casa y es un pleito casado con medio mundo. Gente chismosa, gente que odia a otras personas, gente que tiene rencores en el corazón contra otras personas, envidias. ¿Cuál unción? ¿Cuál unción hay ahí? No hay unción ni nada. Pero un culto padrísimo, lleno de... me dijo una prima mía, prima hermana mía, no, primo, en mi iglesia hay un Pentecostés todos los domingos. Yo pensé en un Pentecostés, me refiero a un hermano de una iglesia Pentecostés que va ahí, pensé yo. Pero no, ella se refería a que cada domingo sucedían los milagros del Pentecostés. Y le dije a mi prima, órale, qué padre. O sea, se ponen lenguas de fuego sobre las cabezas de todos. Dijo, bueno, no, eso no. Pero sienten como un viento recio que entra y sale. Dice, no, eso tampoco. Pero cada domingo se convierten como 3,000 personas. No, eso tampoco. Entonces, ¿cuál Pentecostés? Que hablan todos en lenguas, ese es tu Pentecostés, que todos hablan en lenguas. Eso ni siquiera pasó el día del Pentecostés. El día de Pentecostés cada quien hablaba en su idioma y cada quien entendía en su idioma. Fue un milagro de comunicación, un milagro de balbuceos, no un milagro de hacer ruidos con la boca. Pero ella decía que cada domingo había un Pentecostés. Esa no es la unción de nada. La unción de Dios es cuando usted y yo somos transformados. Somos diferentes, crecemos, somos mejores personas, más felices, más buenas gentes, más amorosos, tolerantes, honestos, leales. Eso es lo que Dios hace. Y cuando compartimos la palabra, ¿cómo probamos que fue la palabra de Dios la que compartimos? Cuando tenemos vidas transformadas, cuando gente tiene vidas transformadas. Por eso insisto, cuando yo lloro porque estoy bautizando personas, no es que solamente sea un llorón, que sí también soy, es que sé la historia de la gente que se está bautizando. Y por eso me emociono, porque conozco su historia de muchos de ellos y me emociona muchísimo saber que dicen, sí, he creído. Cuando veo pues jóvenes que tienen millones, miles de opciones allá afuera en el mundo para cosas a las cuales darle su vida y malgastar su vida. Y luego los veo aquí en la iglesia, jóvenes preciosos, fuertes, inteligentes, guapos, guapas y dispuestos a seguir a Cristo. Eso me hace llorar, porque veo vidas transformadas, veo la palabra de Dios dando resultados, transformando personas, transformando gente. Por supuesto que lloro de manera especial también cuando veo ancianos, porque dicen la psicología que es muy difícil para una persona muy grande de edad cambiar sus ideas. Por eso aquellos dichos de chango viejo no aprende maroma nueva. Pero cuando veo personas ancianitas, ancianitos que dicen, sí, he creído, eso me emociona. No quiero decir más ejemplos, pero hay personas incluso que han venido conmigo y me dice, pastor, durante toda mi vida creí estas cosas y ahí tengo mis cuadros, ahí tengo mis estatuas. ¿Qué hago con ellas, pastor? No quiero regalárselas a nadie, porque no quiero que nadie esté esclavizada, como yo estaba esclavizada, a la idolatría. Entonces, ¿qué hago con ellas, pastor? ¿Se deben destruir? Sí. Pues se las traigo para que las destruya usted, pastor. Va, que va. Si son de algún metal, pues lo fundimos, ¿no? ¿No es cierto? Que cumplan un propósito las imágenes. Bendecir a los pobres, tal vez. Pero cuando veo personas así dando ese cambio, esa transformación, aceptando esa transformación, entonces se prueba que la palabra que estamos dando es correcta. Y la segunda prueba es esta: los sufrimientos injustos causados por la oposición. Los sufrimientos injustos causados por la oposición. Si no hay sufrimiento por lo que predicamos, si nadie se enoja, a lo mejor no estamos predicando la palabra. Estamos predicando humanismo, superación personal, alguna idea que todos aceptan, que todos están de acuerdo. Pero cuando tú predicas la palabra de verdad, alguien se enoja. O solo que todos se convirtieran.
Pero si no es así, si no se convierte en todos y no se enoja a nadie, no, pues entonces estás contando una película muy chida, pero no la palabra de Dios. ¿Se imaginan? Dice el texto que leyó la hermana. Salieron felices después de haber sido azotados y reconvenidos para no predicar. No había dolor moral en ellos, no había deseos de venganza, no había rencor y mucho menos temor. Estaban gozosos de que les hubieran concedido el privilegio de sufrir por causa del Señor. Debo decirles que si les azotaron, seguramente tenían sus espadas ensangrentadas, seguramente tenían heridas de más de primer grado, seguramente tenían sangre corriendo en su ropa. Al poner su ropa y dolor, necesitaban un buen tratamiento médico, necesitaban una pomada, yo qué sé, pomada de la campana por lo menos. Necesitaban alguna, en aquella época ponían miel, la gente ponía miel y ponían también aceites medicinales. Necesitaban eso, pero ¿cómo salieron? Felices los tipos. ¿Por qué? Porque fueron tenidos por dignos de sufrir por el Evangelio. Tal vez estaban ensangrentados y adoloridos físicamente, pero sabían que Dios les daba el sello de su aprobación. El día que celebramos hoy, la entrada triunfal, fue, como ya dijimos, el reto de Jesús al orden establecido. Su palabra de Jesús, esta que nosotros también compartimos, confronta. Si una iglesia no confronta con su palabra, no es la palabra de Dios lo que está dando. Si solo apapacha, acaricia, aprueba todo lo que hacen todos y le dice, está bien lo que haces, no solo no es palabra de Dios, sino que es una palabra que contradice la palabra de Dios y posiblemente sea la palabra de otro. La palabra de Dios sí anima con la verdad, sí fortalece con los retos de Dios que presenta y perfecciona con el señalamiento de lo que es correcto y de lo que no es. Así que, hermanos míos, como iglesia, sigamos enseñando la palabra de verdad hasta ser aprobados por Dios. Enseñemos la verdad hasta ser aprobados por Dios. 2 pruebas de que la palabra que estamos diciendo es verdad: gente transformada y situaciones difíciles que enfrentamos en ocasiones por decir la verdad. ¿Podemos hacer el acróstico? ¿Lo tendremos aquí? ¿Lo leen conmigo, hermanos? ¿Cómo decimos? Beligerante contra la falsa religión, invencible e imposible de detener, buscadora de los hombres y mujeres del pueblo, libertadora del yugo del pecado, invasora en la sociedad y aprobada por Dios. Biblia es una palabra que significa conjunto de libros. Ustedes y yo sabemos, la Biblia en realidad son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Guarda una unidad, aunque fue escrita en varios siglos. Resulta que, y por muchos autores, se cuentan más de 40 autores, mantiene la unidad. Tiene un mensaje rector desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sabe cuál es el mensaje rector de la Biblia? Cristo. Cristo. El todopoderoso Dios que se hizo un hombre en la persona de Jesús para nacer entre nosotros, enseñarnos a vivir, morir por nosotros en la cruz y darnos la oportunidad de tener vida eterna. Esto está en Génesis, está en Éxodo, está en todo el Pentateuco, está en todos los libros históricos del Antiguo Testamento, los libros poéticos, los libros proféticos, está en los evangelios, por supuesto, el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles. Está por todas partes, este mensaje central. Pero también es el registro escrito de la revelación de Dios a los hombres. La iglesia es la iglesia de Cristo en tanto que recibe la palabra, vive la palabra y enseña la palabra. Así que, hermanos míos, enseñemos la verdad hasta combatir y vencer la falsa religión. Enseñemos la verdad invencible porque no estamos solos. Enseñemos la verdad que busca a la gente. Enseñemos la verdad que libera a los hombres y mujeres del pecado. Enseñemos la verdad que invade el mundo. Enseñemos la verdad hasta ser aprobados por Dios con fruto y con persecución si es necesario. ¿Le molestaría a usted ser perseguido por Cristo, hermano? Porque los apóstoles del primer siglo dijeron que suertudos somos. Bienaventurados porque fuimos tenidos por dignos de sufrir. Ahora mismo no sufrimos los cristianos mexicanos, ¿no? Los de aquí de la Ciudad de México, pues regularmente no. En Oaxaca sí, en Hidalgo también, en Chiapas también. En esos lugares sí se sufre. En otros países, todavía bajo el sistema comunista, en países dirigidos por musulmanes, sí se persigue a cristianos, todavía. Es triste, pero así es.
Por eso nuestros misioneros, cuando se van de misioneros, están llevando a cabo un reto bárbaro. Nuestros misioneros en Oriente, esos han aceptado un reto bárbaro. Oremos mucho por ellos, por favor, no dejemos pedir a Dios por ellos. Porque no está permitido que hagan lo que hacen. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y siguen predicando. Apoyémosles para que así sea. Hermanos, entonces enseñemos la Biblia, la palabra de Dios como iglesia. Ese es nuestro compromiso. Dediquémonos a eso donde sea, como sea y de la manera que sea. Invadamos el mundo. Se dice así, invadamos, sí. Hay que invadir el mundo. Ya les he contado que yo he predicado en 2 ocasiones en una iglesia católica y en una ocasión en un seminario católico. Seminario mayor, aunque se suspendieron las clases del menor y se juntaron todos para oír al protestante, a ver qué tiene que decirnos. Y ahí estaba yo, me llevé 2 diáconos de la iglesia de aquella época, porque dije, si me hacen algo muero como Cristo entre 2 rufianes. No lo digo por los diáconos en general, sino por esos en particular que yo invité. Es una broma, por supuesto, es una broma, pero eso les dije a los 2 que fueron conmigo, que los había invitado por eso. Y estaba lleno el auditorio, lleno, sotanas por todas partes. Gente linda, por cierto, me trataron muy bien. Aquello de que si me hicieran algo era una broma, ¿no? Me invitaron a comer, me regalaron una Biblia. El mero director de la materia, que fue por la razón por la que me invitaron, un anciano muy lindo, un sacerdote católico muy lindo, ya muy anciano, me regaló una Biblia, porque yo llevaba una Biblia católica en la nácar columna para usarla para compartirles a ellos lo que les iba a compartir. Y él me dijo, gracias pastor por haber usado nuestra versión de la Biblia, sé que esa no es su versión. Dice, gracias por usar esa, pero quiero decirle que esa tampoco nos gusta mucho, aunque es católica. Le voy a regalar una que es la que más nos gusta. Y me regaló la mejor versión que encuentro yo en un lenguaje sencillo, que es la versión latinoamericana, que es una versión católica. Y él me regaló esa Biblia. O sea, me trataron súper bien. Me sentí entre hermanos, de verdad. Pero me sentí bien de ir a invadir a un lugar donde se enseña una teología determinada. Y yo, protestante, llego con mi enseñanza. Es más, como el problema era el cristianismo protestante. Ese era el tema, cristianismo protestante. Y el joven que me llevó le dijo al maestro después de dar su clase, su exposición, pero esto no es honesto. ¿Por qué? Porque este cristianismo protestante que yo le comparto, lo que creen los protestantes de Cristo, lo encontré en libros católicos. Pues no es honesto. Y dijo el maestro, ¿y qué sugieres que hagamos? Pues que traigamos un pastor protestante aquí, nos diga qué creen de Cristo. Pues consíguete uno, dijo, y se consiguió uno, o sea, fui yo. Entonces, ¿saben qué? Creemos igualito. Católicos y cristianos creemos igualito acerca de Cristo, que es Hijo de Dios, que es una de las personas de la Trinidad, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, siendo María Virgen. Queremos igualito. Pero yo dije, algo les tengo que decir que no sea igual. Algo tengo que inventar para causar controversia, hasta para no defraudarlo, ¿no? Porque invitaron a un protestante a ver si sale aquí, se arma camorra. Entonces sí, yo hice algo. ¿Saben qué? ¿Cuál fue mi gran cosa diferente? Les dije, pero noto que todo lo que estoy diciendo, ustedes creen igualito que nosotros. Hasta decían, sí, amén. Dije, pero hay una cosa diferente. Y todos se quedaron serios, así como que ahora sí va a empezar la cosa. Yo hasta sentí que iban a agarrar los tomates y eso. Y dije, ¿saben cuál es la diferencia? Que nosotros no lo comemos en una hostia. Nosotros creemos que Cristo entra en nuestra vida a través de un acto de fe, a través de entregarle el corazón. Lo que entra por la boca se va a la letrina, dijo Jesús. Y Él no entra así por la boca, por el mismo lado donde entran los frijoles, no. Él entra a través de la fe. Lo creemos en Él, entregamos nuestro corazón. Y nos sometemos a Él, nos rendimos a Él, le entregamos nuestra vida. Y no es por obras que nos va a salvar. O sea, yo lo que quería era armar camorra, ¿sí me expliqué? Lo que quería era decir algo diferente. Cuando nos fuimos a comer, la mesa que me tocó con unos jóvenes, ¿cómo se dice? Seminaristas, me dijeron, usted dijo al último unas cosas que piensa que eso sí era diferente a nosotros. Está equivocado. También creemos igualito que usted, que Cristo entra a través de la fe. Bueno, yo dije, pues amén, entonces ¿qué hago aquí? No sé ni qué más pensar acerca de ellos, pero me encantó la idea de invadir cualquier estrato de la sociedad y poder compartir la palabra. Hermanos, hagamos eso. Usted, por Dios, usted tiene más posibilidades que yo. Yo soy pastor, me tratan de pastor todo el mundo. Pero usted, ahí en su barrio, ahí en su edificio, ahí en su trabajo, a usted lo tratan como un hijo de vecino. Y usted tiene grandes posibilidades. Por eso mi trabajo, más que evangelización, es capacitación de los que van a evangelizar. Por eso la Biblia dice, y Él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Y luego dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Los santos.
Entonces los pastores, ¿para qué sirven? Para perfeccionar a los santos, para que lo hagan bien. Y usted, ahí donde está, usted tiene mayores posibilidades que yo de evangelizar personas, a las que yo jamás evangelizaría porque no los conozco, no estoy con ellos. Y si un día usted me los presenta, pues me ven como pastor. Ya me ven así como pastor, con algún respeto, si son personas respetuosas. Pero a usted, ahí invadiendo la sociedad, Dios lo puede usar de una manera poderosa. No permita que esto no suceda, ¿sí me explico? Son demasiadas negaciones, pero hágalo en nombre del Señor. He aquí el mensaje del libro de los Hechos, la palabra que damos. Señor Santo, gracias te doy porque me das permiso de compartir con mis hermanos y hermanas esta palabra. Señor, gracias por Pedro, por los apóstoles de ese momento, por los cristianos de ese momento, por el testimonio que nos dejan, Señor, de la palabra que compartían. Queda clarísimo, Señor, que no compartían psicología ni filosofía humana, no compartían superación personal, humanismo. Compartían tu palabra, clara, sencilla, accesible. Dios, permite que mis hermanos y yo lo hagamos así. Y permite que nuestros amigos visitantes, si alguien aquí, Señor, es una persona que no te ha conocido en forma personal, nunca ha hablado contigo para entregarte su vida, para salvación, pues te pido, Señor, que también esto le mueva a seguirte, Señor, a entregarte su vida. Y a los que ya somos tu iglesia, úsanos, Señor, para dar tu palabra a todos los que nos rodean. Estoy seguro que la mayoría de los aquí presentes, Señor, tenemos parientes todavía alejados de ti. Dios, que sea con ellos con quienes comencemos y que les demos tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pido que bendigas a cada hermano y hermana. Sigan orando ahí en su lugar. Y en esta ocasión no le pido que se ponga de pie ni levante su mano, pero sí le pido que ahí en su corazón tome una decisión. Y usted, amigo que nos visita, o persona que ha tenido mucho tiempo viniendo aquí, pero que no ha entregado su vida a Jesucristo, hoy entréguese, por favor. Solo en Cristo hay salvación. Él es la palabra viviente de Dios y Él puede darte vida eterna. Cree en Él. Y a usted, hermano en Cristo, usted y yo, seamos parte de una iglesia que comparte la palabra de Dios y que los frutos de gente transformada y los frutos de ser perseguidos se manifiesten en nosotros como señales de que estamos dando la palabra de verdad. Señor Santo, bendícenos a todos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.